Esdras capítulo 3, versículos 1 al 7. Esdras capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Esdras capítulo 3, versículos 1 al 7. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por el mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Vamos a estar considerando algunos ingredientes elementales para realizar la obra de Dios. En esta ocasión vamos a meditar en el tema la pureza como prioridad. Hay ingredientes elementales para realizar la obra de Dios y en esta ocasión vamos a ver uno de ellos, la pureza. Y vamos a ver a la pureza como una prioridad, según la narración bíblica que acabamos de tener, aquí en Esdras capítulo 3, versículos 1 al 7. La semana pasada estuvimos meditando en el proyecto de reconstrucción que los judíos iban a realizar con respecto al templo de Dios. Vimos que esa era una obra monumental, y al parecer humanamente imposible. Había muchos obstáculos. Por un lado estaba la falta de recursos y por otro lado estaba la indiferencia de muchos. Sin embargo, a pesar de tan mal panorama, aprendimos que Dios siempre cumple con sus propósitos. La obra se realizó precisamente porque Dios, desde antes que existiese esa obra, Él ya había anunciado su realización. Dios obró en el corazón de los reyes medopersas y proveyó lo necesario para que el pueblo cumpliera con esa misión. Sin importar que fuesen pocos, sin importar que fuesen pobres y sin poder político o militar, Dios cumplió lo que antes había anunciado por boca de los profetas. El templo fue reconstruido. El día de hoy, antes, y esto es muy importante que lo tengan en mente, antes incluso de que se echaran los cimientos del templo, antes de eso vamos a meditar en una variedad de ingredientes que son elementales cuando se trata de realizar la obra de Dios. Eso que leímos ahí tiene una razón de ser. Esa explicación que nos dice el escritor, aún no se habían echado los cimientos del templo,
es muy importante. Tiene una razón de ser, tiene una enseñanza que darnos. Así que vamos a meditar entonces en esa variedad de ingredientes que son elementales cuando se trata de realizar la obra de Dios. La construcción de un muro, hermanos, requiere de ciertos materiales específicos, y eso lo entiende cualquier persona que sabe de construcción. Se requieren elementos sin los cuales no se puede construir ese muro. Por ejemplo, si alguien quisiera levantar una barda en su casa sin cemento, pues entonces habría un problema ahí. Sería muy difícil. Ningún albañil diría, pues ¿cómo quiere que levante la barda sin cemento? Sí, es que no quiero gastar en cemento. Nada más le compré los bloques, nada más le compré las varillas y ahí le tengo esa poca de arena, pero cemento no. Ningún albañil va a aceptar, va a decir, no, pues no se puede. Puedo levantar, puedo poner un bloque sobre otro, pero se va a caer. No va a haber algo que los una, que los pegue, que los integre. De la misma manera, hermanos, existen ingredientes necesarios para que nosotros realicemos la obra de Dios que Él nos ha llamado a realizar. Son ingredientes que no podemos quitar. Ciertamente que tenemos la capacidad de hacerlo porque se quitan. Hay quienes se atreven a realizar la obra de Dios sin esos ingredientes, sin esos elementos. Se atreven a hacerlo, pero no deben hacerlo. Mis hermanos, somos una iglesia de Cristo y como iglesia tenemos una obra que realizar, tenemos una obra que llevar a cabo. Como cristianos, como individuos, tenemos también una obra que hacer. Sin embargo, antes de poner manos a la obra, es indispensable y de hecho absolutamente necesario que cumplamos con una variedad de ingredientes espirituales para llevar a cabo esa obra con éxito y que termine siendo grata a los ojos de Dios. ¿Podemos realizar la obra? Sí, pero sin esos ingredientes no hay una aprobación divina. No existe. ¿Podemos ofrecer el sacrificio? Sin duda que sí. Como los judíos, porque matar un animal no es cosa del otro mundo. Ellos podían tomar un cordero, degollarlo, quemarlo en su totalidad en el holocausto y decían el sacrificio está hecho, pero Dios decía no, estoy conforme. Incluso Dios dice estoy harto, hastiado estoy, dice, de vuestras oraciones, de vuestros holocaustos, de vuestras lunas nuevas, de vuestros días de reposo, los tiene hastiados mi alma, dice, no los puedo soportar. Fíjese el nivel de desaprobación que hay en Dios cuando no existen estos elementos, estos ingredientes antes de realizar el servicio, antes de realizar la obra, antes de realizar el sacrificio. Tienen que existir ciertos ingredientes para que esa obra se haga adecuadamente, para que Dios la acepte, para que Dios se glorifique, para que Dios esté satisfecho. El primero de esos ingredientes que hoy vamos a estar considerando es la pureza. La pureza. De hecho, me atrevo a decir sin temor a equivocarme que la pureza es una prioridad cuando vamos a participar en la realización de la obra de Dios. Mis hermanos, si no hay pureza primero, aunque se realice la obra, es como si no se hubiese realizado. Dios dice que no la acepta. Bueno, así que cuando yo hago una afirmación como esa, desde luego la primera pregunta sería, ¿es la pureza una prioridad? Esa sería la pregunta.
¿Es una prioridad la pureza? Usted entiende el término prioridad, ¿no? Usted entiende ese término, que es primero, en jerarquía. Antes de que se realice algo, tiene que existir esto primero. La pureza es una prioridad. Y esta es la pregunta que debe ser expresada al momento de escuchar que estoy afirmando que la pureza es una prioridad cuando queremos realizar la obra de Dios. Cuando Dios ordenó, por ejemplo, allá en Génesis capítulo 35, en el versículo 1, no pierdan el texto de Esdras, Génesis 35, 1, cuando Dios ordenó a Jacob que hiciera un altar en Betel, Jacob entendió la necesidad de estar puro antes de llevar a cabo ese trabajo. Es decir, que Jacob entendía que la pureza es una prioridad para cumplir con la obra de Dios, para realizar el trabajo de Dios. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 35 en el versículo 1. Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahí tenemos el llamado de Dios a realizar un trabajo. Jacob recibe el mandamiento de hacer un altar que sea consagrado al Dios verdadero. Ahí está el trabajo, claro, sencillo y fácil. Jacob no tiene ningún problema con la técnica para realizar el trabajo. Él sabe cómo se hace un altar. Están las herramientas, las tiene. Tiene también las piedras, el lugar, el propósito, todo está perfecto. Pero él entiende que antes de realizar el trabajo, la pureza es una prioridad. Y entonces dice en el versículo 2, fíjese bien. Antes de realizar el trabajo que Dios le había mandado, dice aquí el versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, fíjese bien, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Ven ustedes que la pureza es una prioridad cuando somos llamados a servir a Dios? La respuesta de Jacob primero fue hablar con su familia. La respuesta de Jacob al mandamiento fue primero decirle a su familia que quitaran los dioses falsos, porque eran idólatras. Todos ellos eran idólatras, hermanos. Tenían diosecillos, imágenes de dioses falsos. Aunque los patriarcas conocían a Dios, sus familiares, a veces sus esposas o sus hijos o sus nueras, etcétera, tenían diosecillos. Y Jacob ya entendía que eso no era correcto. Y entonces les dijo: quiten a todos los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. En otras palabras, Jacob lo que está buscando es que haya pureza primero. ¿Por qué? Porque se le ha dado la orden de construir un altar que sea consagrado para Dios. Y él dice: la pureza primero. Entonces ahí pueden ver ustedes cómo desde el tiempo de los patriarcas ellos ya entendían este concepto de la pureza. Antes de servir a Dios, antes de hacer lo que Dios manda, se requiere estar puros. De hecho, una de las razones por las cuales Dios puede rechazar nuestro servicio es precisamente por no estar purificados. En el primer capítulo del profeta Isaías, Dios dijo ahí, en el primer capítulo de Isaías, ustedes recuerdan ese capítulo que es uno de los capítulos más fuertes contra Jerusalén, porque Jerusalén o los judíos estaban cumpliendo con todos los sacrificios, al pie de la letra. Cada sacrificio, cada luna nueva era celebrada.
Y Dios les dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Fíjense que Dios les está diciendo: ustedes pueden clamar todo lo que quieran, ustedes pueden invocar con todas sus fuerzas mi nombre, pero no los voy a escuchar. Pero alguien podría preguntarse: bueno, pero ¿qué pasa aquí? Pues si estamos cumpliendo todo al pie de la letra, se están haciendo los sacrificios cuando Dios lo pide, se están celebrando las lunas nuevas, los días de reposo, las oraciones, todo se está llevando a cabo al pie de la letra. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Por qué razón Dios esconde sus ojos de aquellos que extienden sus manos en busca de su ayuda? ¿Por qué razón Dios no oye las oraciones de esta gente que estaban haciendo todo de acuerdo a los lineamientos de la ley, conforme a los sacrificios y oraciones? ¿Qué pasa? Versículos 15 al 16 del capítulo 1. Dios les dice: llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Cuál era el problema, hermanos? El problema no era una cuestión legal de que debes orar así, de que tienes que orar con la voz asá, de que tienes que inclinarte de este modo, de que tienes que cantar en este tono, de que tienes que hacer el sacrificio a esta hora, de que tiene que estar bien quemadito. No, el problema no era de forma. La forma no era el problema, porque la forma era impecable. El problema era de fondo. El problema estaba en sus vidas. Y les dice Dios: llenas están de sangre vuestras manos. Lávense, límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Mis hermanos, antes de pedir la ayuda de Dios, antes de levantar nuestras voces en oración, dando gracias o solicitando su protección, la pureza es una prioridad. Podemos estar muy desesperados porque las desgracias, las tragedias llegan de repente sin avisar. O sea, a nadie nos dicen, o nadie se levanta ahorita, o nadie sale ahorita allá afuera y dice: oye, ponte listo, ponte listo, porque en una hora vas a chocar, en una hora te va a pasar este accidente, en cualquier momento te vas a caer y te vas a golpear. No, hermanos, las necesidades llegan de repente y en ese momento lo único que queremos es que Dios nos ayude, ¿no? Levantamos nuestras voces en oración o damos gracias a Dios por sus bendiciones, pero la pureza debe ser una prioridad. Si usted no deja de hacer lo malo, entonces Dios no le escuchará cuando clame por ayuda. Si usted no deja de cometer pecado, tampoco Dios va a aceptar su adoración. Aunque la haga exactamente como dice la Escritura, aunque usted cante alabanzas como Dios manda, aunque usted haga todo conforme a lo que está escrito, exactamente como los judíos lo hacían, pero si usted no deja, si usted no aparta el pecado de su alma, entonces esa adoración no sirve. La pureza es una prioridad cuando somos llamados a servir a Dios. En Éxodo capítulo 20 tenemos este gran texto donde Dios entrega los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Usted lo sabe, ¿no? ¿Quién no lo ha leído? Algunos lo utilizan para atacar a los católicos con la idolatría. Dice ahí dice que no puedes adorar imágenes. Vámonos, así rápido, sácate, a rajatabla. Pero ¿alguna vez han leído el capítulo 19? Sí, en Éxodo se dan los mandamientos, lo que no deben de hacer y lo que deben hacer. Pero antes de entregar esos mandamientos, vean lo que Dios ordenó, por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, en el versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y ¿qué cosa? Y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos.
¿Qué está haciendo Dios? Mis hermanos, habría que estar muy ciegos para no darse cuenta que la pureza ante Dios es una prioridad antes que el servicio. Antes que el servicio. Dios determinó que antes de entregar sus mandamientos, dijo, primero deben purificarse, laven sus vestidos, santifíquense. Antes que la adoración, antes que la alabanza, antes que hacer su obra, antes debemos estar puros ante Él. La pureza es una prioridad. Llamó mi atención que cuando Dios ordenó a los israelitas construir una fuente de bronce, allá en Éxodo capítulo 30 en el versículo 18, estaba yo leyendo y llamó mi atención eso, como cuando Dios ordenó construir una fuente de bronce para el tabernáculo, allá en Éxodo 30, 18, me pregunté, ¿para qué es eso? Quizás algunos que han estado en las clases de niños ya saben la respuesta, ¿no? ¿Para qué es la fuente de bronce que está en el tabernáculo? Los que no han dado clases de niños, tal vez fueron a las clases de niños y se acuerdan. Ah, la maestra me enseñó para qué era la fuente de bronce en el tabernáculo. Y los que no, nunca han sido maestros y nunca han ido a una clase de niños y nunca han leído la Biblia, pues no tienen ni idea. Es más, ni sabían que había una fuente de bronce en el tabernáculo. Bueno, esa fuente fue ordenada para que Aarón y sus hijos se lavaran antes de ministrar por el pueblo ante Dios. Antes de ofrecer los sacrificios, antes de servir al altar, antes de hacer sus labores sacerdotales, primero tenían que lavarse todo su cuerpo en esa fuente. En otras palabras, antes de servir, primero tenían que purificarse. La purificación es una prioridad. Vean lo que dice los versículos 19 al 20 de Éxodo capítulo 30. Dice la Escritura, versículos 19 al 20, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Fíjense. Los mismos sacerdotes judíos debían estar puros antes de servir en el altar. De hecho, si un sacerdote tuviese la temeridad de presentarse a servir en el altar sin purificarse primero, era un sacerdote muy temerario, pero también era un sacerdote muerto. Cuando un sacerdote caía muerto a la hora de estar ahí sirviendo en el altar, pues era simple y sencillamente porque no se había purificado. Esto prueba que la purificación es una prioridad. Ahí vemos la importancia de la pureza antes de acercarse a servir a Dios, antes de orar, antes de alabar, antes de servir, antes que todo ello debemos primero estar puros. Ustedes han notado que en estas asambleas que tenemos antes de comenzar la alabanza siempre decimos, ¿hay alguien que quiera decir algo? ¿Hay alguien que quiera ponerse a cuentas con Dios? ¿Qué estamos haciendo? Yo recuerdo unos hermanos que decían, ¿y para qué hacen eso, hombre? ¿Para qué quieren estar uno avergonzando ahí? No queremos avergonzar a nadie. Lo que queremos es precisamente esto. Antes de servir, la prioridad es la pureza. Porque un hermano viene aquí a acercarse a Dios, viene a servir, viene a adorar, viene a alabar a Dios, y lo que buscamos es que primero esté puro, que se arrepienta de sus pecados, que se arrepienta de su mala conducta, que se arrepienta de su rebeldía,
que confiese su pecado, que lo abandone y entonces se acerque al altar sin problemas. Se acerque para que Dios reciba su adoración. Así que la pregunta que sigue se responde por sí misma. ¿Por qué debemos purificarnos antes de servir a Dios? ¿Por qué? Bueno, una vez que hemos establecido el hecho de que la pureza es una prioridad cuando somos llamados a servir a Dios, bien hacemos en preguntar ¿por qué? ¿Por qué la pureza es una prioridad? ¿Por qué? Bueno, la respuesta sencilla es porque vamos a servir a Dios y Dios es santo. Vamos a servir a Dios y Dios es santo. Mis hermanos, debemos entender que Dios solamente trabajará con vasos limpios, con vasos santos. Mire lo que dice la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, en el versículo 21. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, en el versículo 21. Dice ahí la escritura. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Mire lo que dice ahí. Fíjese bien. Así que si alguno, ¿qué cosa? Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Fíjese lo que dice ahí. ¿Leyó con atención lo que dice el apóstol Pablo? Si usted quiere ser un instrumento para honra, si usted quiere ser un instrumento que sea útil al Señor, primero, ¿qué tiene que hacer? Bueno, dice ahí que primero debe limpiarse. Primero dice, si alguno se limpia de estas cosas, entonces será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces debemos estar puros antes de servir, porque solamente así vamos a poder servir. Debemos estar limpios. Para ser instrumentos que honren a Dios debemos estar limpios primero. Debemos estar puros antes de servir, porque solamente así podremos ser útiles al Señor. La pureza debe ser una prioridad. Es más, dice al final del versículo, dispuestos para toda buena obra. Ahora, usted no se confunda con esa palabra. Quizá usted diga, o sea que si me limpio, voy a estar dispuesto para hacer las cosas como si fuera de voluntad. No, no está hablando de voluntad. La palabra dispuestos no significa voluntad. La palabra dispuestos quiere decir preparados. Como quien es adecuado para algo. Por ejemplo, cuando usted va a servir una comida, usted tiene un plato sucio. Y entonces usted toma el plato, lo limpia, bien lavadito, lo seca y ahora ya está dispuesto o preparado, listo, ¿para qué? Para que se pueda realizar la actividad de comer. ¿Ya? Es lo mismo acá. Dispuestos para toda buena obra significa preparados, ya listos, ya se hizo lo que se requiere, ya está dispuesto o preparado ¿para qué? Para ser un instrumento útil que honra a Dios, para servir al Señor adecuadamente. Mis hermanos, si queremos que nuestro culto sea aceptable al Señor, es necesario que tengamos un corazón puro. Es necesario que tengamos un corazón puro. Usted debe recordar de dónde salen los malos pensamientos. Usted debe recordar de dónde salen las fornicaciones, las herejías, las blasfemias. ¿De dónde salen? Dijo Jesús. Del corazón salen. Dijo, no es lo que entra lo que contamina al hombre.
sino lo que sale del hombre es lo que lo contamina, porque del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, etcétera, etcétera. Para acercarnos a Dios tenemos que limpiarnos, tenemos que tener un corazón puro, porque con el corazón cantamos, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cada uno de, como propuso, ¿dónde? En su corazón. El corazón está involucrado en los actos de culto, y si queremos que el culto sea aceptable a Dios, tenemos que tener un corazón puro para ser instrumentos útiles al Señor antes de servir. Entonces, ¿por qué debemos purificarnos? Porque servimos a Dios y Dios es santo. Otra razón por la cual debemos ser puros para servir a Dios son las promesas de Dios. Es decir, que las promesas de Dios representan un estímulo para nuestra pureza. Miren lo que dice 2 Corintios en el capítulo 7 en el versículo 1. 2 Corintios capítulo 7 en el versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ya las tenemos, ya son nuestras, puesto que Dios ya nos ha dado esas promesas, 2 Corintios capítulo 7 en el versículo 1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que las promesas de Dios son un estímulo, son una razón suficiente. ¿Para qué? Para buscar la pureza. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? ¿Cómo se perfecciona la santidad en temor a Dios? Con respeto a Dios, con reverencia a Dios, siempre buscando agradar a Dios. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tienes que limpiarte, tienes que purificarte. Tienes que limpiarte de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Ven? Dios se deleita en usarnos en sus gloriosos proyectos. Él quiere que participemos en sus proyectos eternos. Los proyectos eternos y grandiosos de Dios, Él quiere que participemos en ellos, pero también se deleita en usar instrumentos para honra, limpios, instrumentos que le glorifiquen. Así que, ¿por qué debemos buscar la pureza como una prioridad? Porque servimos a Dios y Dios es santo, y en segundo lugar, por causa de sus promesas. ¿Qué pasa si no me purifico? Bueno, es muy sencilla la respuesta, ¿verdad? La impureza nos discapacita para servir a Dios. En el libro de Esdras vemos este principio en diversas partes. En Esdras capítulo 2, versículo 62, por ejemplo, y voy a leer de la Biblia de las Américas, porque la Reina Valera 60 excluye una palabra que es clave para lo que les estoy diciendo. No sé por qué hace eso la Reina Valera 60. Pero la Biblia de las Américas dice así. Si usted está leyendo la Reina Valera 60, usted va a ver ahí que faltan palabras. Dice Esdras capítulo 2, versículo 62. Estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron, y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. En la Reina Valera 60 la palabra inmundos no está. Nada más dice que buscaron en la genealogía sus nombres, no los encontraron y fueron excluidos del sacerdocio. Es decir, aquí teníamos a sacerdotes trabajando, sirviendo en el altar, y lo dijeron: a ver, espérense un momento, ¿ustedes son sacerdotes? Sí, bueno, vamos a ver las genealogías, a ver si es cierto.
Ellos tenían que ser de la tribu ¿de qué? De Leví. Pero los nombres no estaban ahí, no encontraron los nombres y entonces fueron excluidos del sacerdocio. ¿Por qué? Bueno, la Biblia de las Américas dice efectivamente que tienen que ser excluidos porque cuando no están en la genealogía sacerdotal no pueden servir al altar. Son inmundos y tienen que ser excluidos. Para desempeñar los deberes sacerdotales era necesario que los candidatos descendieran del linaje de Aarón. Entonces algunos sacerdotes en ese momento no podían proporcionar los registros genealógicos necesarios. Fueron tenidos por inmundos y excluidos del sacerdocio. Imagínese, hermano, estar ejerciendo el sacerdocio por varios años y de pronto le preguntan, a ver, dame tu licencia. ¿Con qué derecho estás ejerciendo el sacerdote? ¿Eres hijo de Aarón? Oh, claro que sí. A ver, ¿me puedes mostrar la genealogía, tu nombre? Las genealogías eran muy importantes para los judíos. Por eso ellos tenían esta costumbre, y lo ve usted en la Biblia, en muchas partes que hay genealogías por todos lados. A usted a lo mejor le parece aburrido eso, pero si usted era, por ejemplo, un sacerdote, no le daba nada de poca importancia a su genealogía. Era muy importante la genealogía. Usted tenía que buscar ahí Aarón, fulano, dio a luz a Sutano y a Sutano y a Sutano y a Sutano. Ahí está mi nombre, ahí está, yo soy sacerdote, puedo servir en el altar. Pero estos no pudieron encontrar sus nombres y entonces fueron tenidos por inmundos y fueron excluidos, mis hermanos. Esto es interesante. A pesar de las decisiones difíciles que afectan la vida personal, la pureza, tal como se expresa en las Escrituras, siempre es una prioridad. Aunque tengamos que hacer o tomar decisiones difíciles que van a afectar la vida. A veces hay hermanos que me preguntan, oye hermano, ¿será correcto que esté trabajando en un bar? Y le digo, ¿cómo que? Sí, es que yo trabajo en un bar. Yo no tomo, dice, yo no tomo y pues yo estoy ahí en la barra y sirvo cerveza y sirvo licores y todo, pero yo no tomo. O sea, yo nomás voy y hago mi trabajo. Yo nomás estoy ahí sirviendo las cervezas y las bailarinas ahí, pero yo ni las volteo a ver. Sí, no las veo, sé que están bailando ahí, pero no las volteo a ver. Yo estoy acá sirviendo y platicando con algunos clientes. ¿Será pecado eso? Y si les digo, claro que sí, sálgase de ahí, usted tiene que ser puro. Dice, hermano, ese es legalismo. ¿Y de qué voy a vivir? ¿Usted cree que es fácil quedarse sin trabajo? Bueno, tenemos que tomar decisiones difíciles cuando la pureza es una prioridad. Y vea a estos hombres, ellos estaban ejerciendo el sacerdocio y se tuvo que tomar una decisión difícil para ser puros. Fueron excluidos del sacerdocio. En Esdras capítulo 6, en el versículo 20, dice Esdras 6:20, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Aquí es importante señalar que antes de que pudieran hacer alguna purificación por el pueblo en el sacrificio del Cordero Pascual, primero debían hacer la purificación necesaria por sí mismos. Y los que participaron en ese tiempo de la adoración, dice el versículo 21, los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué fue lo que hicieron? Se apartaron de las inmundicias de las gentes, de las costumbres que habían aprendido allá en Babilonia. Habían aprendido muchas cosas que eran inmundas.
y tuvieron que dejar esas costumbres. Se habían apartado de las inmundicias de las gentes. Otra vez vemos que la pureza fue una prioridad para poder tener comunión con Dios. Sin pureza es imposible tener comunión con Dios. El hombre que no es puro es incapaz de acercarse a Dios. Para tales personas es imposible agradar a Dios en dicha condición. Tan importante es la pureza para tener comunión con Dios y entonces ser instrumentos para su gloria, que la Escritura nos muestra ejemplos de acciones sumamente difíciles que tuvieron que tomar los hijos de Israel para estar puros delante de Dios. Por ejemplo, ¿quién podría decir que fue fácil para los varones judíos tener que despedir a sus esposas paganas y así poder estar puros delante de Dios? Ellos habían venido de la cautividad y venían con esposas. No eran judías esas esposas. Eran paganas. Mujeres con otras costumbres, quizás mujeres muy atractivas, quizás mujeres muy amadas, quizás muy buenas amas de casa, yo qué sé. La Biblia no nos dice que eran infelices, la Biblia no nos dice que estaban siempre peleando con ellas, no estaban muy a gusto. Pero cuando llegó el momento de la restauración, entonces fueron desafiados a purificarse. Y eso implicaba despedir a sus esposas. El mandato de Dios era claro. En Esdras capítulo 9, versículos 1 y 2. El mandato de Dios era claro. Ahora fíjese lo que dice ahí Esdras capítulo 9. Versículos 1 y 2. Dice ahí la Escritura: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Prácticamente todo el pueblo se había involucrado sentimentalmente con las paganas. Tomaron esposas de los fereceos, jebuseos, heteos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Y hasta sus nueras también eran paganas. Familias felices y contentas y dichosos. No dice ahí que eran infelices. Ellos fueron desobedientes y llegaron a ser inmundos ante Dios. Sin embargo, vean lo que dice el versículo 10. Ellos reconocieron su desobediencia y estaban adoloridos, sentían remordimiento por lo que habían hecho. Dice el versículo 10 del libro de Esdras del capítulo 9. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. El capítulo 10, versículo 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ellos confiesan y están adoloridos, sienten remordimiento de haber hecho eso. Ahora dice en el capítulo 9, versículos 3 al 6, lo que sucedió.
Cuando oí esto es lo que hace Esdras. Rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras intercede por el pueblo. Y entonces cuando intercede por el pueblo y buscan el perdón de Dios, ellos entienden que necesitan purificarse. Y entonces dice en el capítulo 10, versículo 19, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Tuvieron que despedir a sus mujeres. Las mandaron de regreso a su tierra. Las amorreas a su tierra. Las eteas a su tierra. Y ofrecieron sacrificios a Dios. ¿Para qué? Para purificarse. Esto fue un problema tan grande, hermanos. No fue de una sola persona. No esté pensando usted, es un judío ahí. No fue uno. Ni tampoco era una persona humilde. Era mucha gente la que estaba involucrada, hasta las más altas esferas del gobierno de Israel. Fue un gran problema y fue evidenciado aquí de tal manera que desde el versículo 20 hasta el versículo 44, hasta el final del libro, se registraron los nombres específicos de aquellos que se arrepintieron de cometer ese pecado. Ahí está. De los hijos de Imer, Anani y Zebadías, y así sigue dando los nombres hasta el versículo 44. Alguien diría, un hermano de hoy diría, ¿para qué los avergüenzan? Porque cuando nosotros decíamos que el hermano confesara su pecado, decía, ¿para qué lo avergüenza? Se oponían, decía, ¿para qué lo avergüenza? ¿Para qué lo avergüenza? Mire, ahí están todos los nombres. Y es gente importante, de autoridad, en Israel. Pero el punto es que todos entendían que la pureza era una prioridad. Estaban impuros así, y así no podían ni siquiera comenzar a echar los cimientos del templo. Por eso cuando empezamos a leer en el capítulo 3 de Esdras, vemos que primero ocurre un acto de purificación a gran escala. Y el escritor nos dice, y aún no se habían echado los cimientos del templo. ¿Por qué? Porque la pureza era una prioridad. Mis hermanos, Dios quiere un pueblo santo. Él quiere que seamos apartados del pecado y dedicados a sus propósitos particulares. Los israelitas, aunque con dificultad, batallaron, sí, obtuvieron éxito. Dice el capítulo 8, y con esto termino, en el versículo 28. Vosotros estáis consagrados a Jehová. Ahí está, ya se arregló el problema. Y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Por la gracia de Dios podemos hacer lo mismo nosotros. Por todo lo que somos y por todo lo que tenemos que se ha apartado, purificado para el uso especial de Dios.
la pureza es una prioridad. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.